bueno, estamos con, como te decía, con una amiga que ha luchado contra muchos poderosos. Mayra, ¿a qué le tenés miedo? Esa es mi primera pregunta. ¿Hay algo que te dé cagazo? Perdón que te lo pregunte así. No, no hay problema, es muy clarito. La verdad que puede haber cosas que me atemoricen, pero no sé, le tengo más miedo a la oscuridad a la noche que a cualquier otro poder, digamos. No hay nada que me genere un miedo que me pueda frenar algo. Aparte, digamos, es una premisa y tengo conciencia política sobre el miedo. Creo que los que ejercen miedo quieren ver una sociedad paralizada, a individuos paralizados. El miedo tiene esa consecuencia y creo que nosotros debemos velar por tener una sociedad movilizada. Me voy a ir un poco lejos, pero vos me vas a bajar a la realidad. Dale. ¿El miedo ha sido una herramienta en Argentina? Por supuesto, claro que sí. Y aún hoy, digamos, se sigue utilizando. Los poderes concentrados de la Argentina y del mundo utilizan el miedo como una herramienta para justamente lo que mencionaba antes, digo, tener a un pueblo quieto, a nuestros individuos, a nuestras personas inmovilizadas, porque el miedo genera eso, paraliza. Lo vivimos. ¿Le temen a la libertad? ¿Cómo? ¿Hay poderes que le temen a la libertad? Y sí. No solo a la libertad del pueblo, sino a su propia libertad. Porque yo siento que a veces hasta se autolimitan en lo que nos quisieran decir. Sí, puede ser. O sea, lo que pasa es que creo que si nos dicen lo que nos quisieran decir, realmente dejan blanco sobre negro lo que son y ahí, bueno, no hay mucho más que... Si fueran tan poderosos como se creen, y acá me voy a ir un poco al carajo de vuelta, si fueran tan poderosos como se creen, tendrían la impunidad para hacerlo. Si ellos tienen ese límite, es porque el poder sigue siendo nuestro. Yo creo que... ¿Se entiende el planteo? Sí, se entiende el planteo. Lo que no pueden entender, y es a donde siempre van a tratar de romper, es a la organización y a la conciencia de la gente. Mientras haya conciencia en el pueblo, ellos van a tratar de buscar artilugios y formas. ¿Por eso le temen a la cámpora? Por eso le temen a la cámpora, porque le temen a una juventud política con conciencia y convicciones, que eso por supuesto genera organización, y la organización genera, bueno, el escenario necesario para que quieran plantear alguna cuestión en contra del pueblo y haya una juventud que diga no, basta, o podamos seguir ampliando derechos, restituyendo derechos como lo hacemos con el gobierno y que la juventud acompañe. Eso les molesta claramente. ¿Les molesta o no les conviene económicamente? Porque una cosa es que algo te moleste y otra cosa es que algo no te convenga. ¿Cuál es el...? Ambas. Yo creo que la molestia para ellos sí o sí siempre tiene... ¿Que ver con la plata? Tiene que ver con un símbolo y es la plata, tal cual. Una pregunta recurrente en nosotros, pero yo quiero tu opinión. A ver. ¿Qué buscan, poder o plata? ¿Ellos? Ellos creen que la plata les da el poder. Qué poco saben de poder, ¿no? Qué poco saben de poder, ¿no? Y para nosotros tenemos otra concepción de poder, claramente. Incluso del peronismo, sacándolo de la compra del kirchnerismo. Perón tenía otra concepción de poder. Y sí. Los poderes económicos estaban en contra de Perón. Sí, los poderes... La oligarquía estaba en contra de Perón. Sí. Y si bien Perón tuvo un fuerte apoyo popular, que es indiscutible, él estaba convencido que con o sin ese apoyo popular, el poder era una construcción que se hacía por fuera del dinero. Exacto. Sí, nosotros creemos que nuestra concepción de poder es esto, es tener un pueblo organizado, consciente de sus derechos, que pueda estar al frente de las nuevas conquistas o en la defensa de las conquistas alcanzadas. ¿Y qué opinas de mi amigo Felipe que dice que hay que revisar algunas leyes que dejó el kirchnerismo? Bueno, lo dice Felipe... Tu amigo Felipe, no sé si... Sí, mi amigo Felipe. Felipe, y lo dicen... Ernestito. Varios dirigentes de narcoopositor. El de Ernesto está viejo, el de Ernesto vamos a dejarlo ahí porque está un poquito más grande y hay que respetarlo. Sí, pero siempre, digo, yo apelo a lo mismo y cada vez que tengo posibilidad de decirlo, lo digo. La oposición que tenemos es una oposición muy poco constructiva para nuestro país. Es una oposición que se dedica a plantearle a la sociedad que su plataforma de gobierno va a ser derogar o revisar o modificar leyes que nosotros hicimos. La verdad que siguen mostrando más de lo mismo. No respetan la voluntad popular porque son leyes que fueron votadas por amplia mayoría, una mayoría elegida por el pueblo, y son dirigentes que ya no saben de qué manera ser más empleados de justamente
los poderes concentrados de nuestro país, digamos, económicos, mediáticos, y ponerse en el lugar de comisario de las leyes que restituyeron, que ampliaron derechos, me parece que es estar muy equivocados al momento de construir y de hacer política y de tomar de buena manera su lugar de oposición, porque leyes como, por ejemplo, la ley de medios, que le dio posibilidad de democratizar la palabra, de voces a muchísimas Yo lo voces decía que recién, están... nosotros no estaríamos hoy hablando acá si no Claro. fuera por la ley de servicios audiovisuales. Exactamente. O sea, hay una decisión empresarial de CN23, la cual agradecemos que se cumpla con la ley, agradecemos, pero si no fuera por la ley de servicios de comunicación Iba audiovisual, a no eso, estaríamos acá. iba a eso. Digamos, todas estas cosas son quizás para ellos menores, pero para nosotros, que somos una mayoría en este país, sabemos que son importantísimas y que hacen a que haya una sociedad mejor. ¿Y para los colectivos invisibilizados? Bueno, es lo necesario, digamos. Entonces nosotros estamos buscando visibilizar aún más todos esos sectores invisibilizados, quizás más vulnerables de la sociedad, que en muchísimo tiempo de nuestra historia estuvieron excluidos. Bueno, la verdad que nosotros queremos una Argentina para todos y estos espacios son los que, por supuesto, dan lugar a eso, ¿no? Hablemos de la adecuación de oficio de Clarín. ¿Qué va a pasar con esta novela policial que ahora no... ¿Qué va a pasar? Parece un cuento de Agatha Christie, que Sí. uno que el otro, que Sí. no sabes nunca quién fue el asesino. ¿Viste? La realidad es que, ¿qué va a pasar, digamos? Y esto para que lo tenga en claro quien nos esté escuchando, quien tenga la posibilidad de preguntarse qué va a pasar con la adecuación o el plan de adecuación que presentó Clarín y la AFCA, ¿no? El AFCA. Presentaron un plan de adecuación, nosotros, digamos, el Gobierno Nacional, mediante el AFCA, tuvimos la voluntad de tomarlo, pero ese plan de adecuación estaba en contra de la ley. Aclaro un dato. El Gobierno Nacional con representantes de la oposición. Por supuesto, con representantes de la oposición. Aclarémoslo, porque Exacto. después parece que fuera una posición nuestra arbitraria. No, es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, con el directorio compuesto por miembros de la oposición. Por miembros de la supuesto. oposición, porque después parece que la decisión fuera Sí, arbitrariamente de Cristina y no es así. Entonces, No, aparte la decisión, digamos, es... por ahí soy un poco obvio, pero hay cosas que en este país hay que ser obvio para que No, hay que queden aclararlas clarificadas, todo el porque si tiempo y no, está muy bien. la sistematización de mentiras que nos meten en la cabeza, parece que la decisión fuera, Cristina un día se levantó de mal humor y dijo, vamos a intervenir Clarín, no es así. Hay No, o no vamos a aceptar el plan de adecuación. Lo que no se hizo fue decirle que sí a un plan de adecuación que estaba en contra de la ley. ¿Qué decía ese plan de Lo adecuación? dijo Sabatella, son tramposos, era una trampa el plan Era de una adecuación. trampa, seguía violando la ley, digamos, porque presenta un plan de adecuación con miembros que tienen vínculos societarios, esos mismos miembros, y además había las señales que eran vendidas, eran ventas condicionadas, así que la verdad que eso no se va a aceptar. A ver, ella no lo va a decir, lo digo yo y me hago cargo. Poneme a dir a mí que me hago cargo de lo que voy a decir. Queda entre amigos y el negocio quedaba entre los 4 o 5 compañeros y amiguitos de la cuadra y no cambiaba absolutamente nada. Yo le di a Pancho, a Rodolfo y a Enrique lo que antes era mío y ahora lo compartimos entre los 5 y no pasaba absolutamente nada. Claro, y querían... Lo dije yo, no lo dijiste vos. No, está muy bien, yo No, lo claro. diría igual, digo, No, esto claro. es así. Querían, de alguna manera, engañar o creían que generando ese plan de adecuación podíamos nosotros, o el AFCA, aceptarlo sin darse cuenta que violaba la ley. Digo, siguen tratando o creen tener la impunidad para seguir de alguna manera haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Diría un amigo mío, se quieren pillos todavía. Y más o menos tenía que ver con eso, con la famosa viveza que han tenido una complicidad en la ley, han tenido una complicidad en la justicia, que ahora con esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual se terminó, los jueces están teniendo que tener otra posición con el tema porque no pueden ser cómplices de tal manifiesto. Espero que la justicia argentina esta vez actúe con la celeridad y severidad que se necesita, porque ya no lo han hecho y han permitido que se dilate a través de cautelares cosas que eran realmente inexplicables y ha pasado. Y yo creo que ellos apuestan a llegar al 2015 y a la derrota del kirchnerismo, ¿no? Puede ser que esa sea su intención. Igual, por supuesto que nosotros creemos en la justicia y esperamos que actúe
en consecuencia, ¿no? Sí, yo quiero creer en la justicia, a mí a veces me cuesta un poco, pero vamos a tratar de creer que esta vez vamos a tener otro tipo de respuesta y con otro tipo de dinámica también. Sí. Porque la justicia cuando tiene ganas suele también hacer uso y abuso de una independencia supuesta que cuando nos perjudica a nosotros es tal y cuando nos perjudica a ellos no. Tal cual. No quiero decir... Pero lamentablemente, mira, y volviendo al tema de el arco opositor que se plantea solamente derogar leyes. Vos fíjate cómo de alguna manera violan o se jactan de la calidad institucional, de los principios y de la división de poderes, y los mismos diputados que tienen, bueno, por supuesto, tienen la responsabilidad de ser representantes del pueblo, de legislar y de discutir y de tratar los temas en comisión, van al Poder Judicial a pedir que no se pueda sesionar, digamos. ¿Te animás a darme un nombre? Sí, fue pública, Sí, fue una denuncia penal, creo que Graciela Camaño fue una de las que lo inició, digamos, fue parte del frente derogador. Me gustó lo de frente derogador. Frente derogador. Te lo voy a robar a eso. Todo suyo. Pido permiso intelectual para usarlo. Todo frente suyo. derogador me encantó. Apareció por ahí, no es mía. Camaño, cuidado con el gimnasio, porque la práctica de boxeo ya con que lo ha dejado lastimado, por favor, mantengamos las cosas en su lugar, porque cada vez que me decís Camaño me da como cierto temor físico. No, pero creo que nosotros le ganamos con el debate de ideas siempre y con las acciones. Me parece pero aparte que... Kunkel es más bueno que la sopa. Sí, digamos, o sea, aparte las comisiones están para debatir, digamos, te puede gustar más o menos, puedes estar de acuerdo o no ideológicamente con lo que se plantee, pero ganalo desde el debate, no eso desde cuesta un poco una más. ropada. Eso cuesta un poco más. Acordémonos de la victimización de la señorita Laura Alonso en algún momento con nuestro amigo Carola Roque, que al final fue demostrado que era una gran patraña y sin embargo la victimización está al orden del día. Es que, bueno, justamente, y tiene relación y es transversal a todo lo que venimos hablando. Cuando hay connivencia entre algunos poderes, ¿sí? Ejemplo, el Poder Judicial, los digamos... El poder mediático. El poder mediático, y hay un proteccionismo mediático respecto a ciertos dirigentes del arco opositor que lamentablemente terminan... quedando como víctimas. Ahora, o terminan... a mí me hace un poquito de ruido algo en esto, y lo voy a decir yo porque no te quiero comprometer. ¿Qué sentís cuando lo escuchás a la Nata decir que no juntan ni un tarro de bosta? Sí, ni un balde de bosta. Por un lado, hay connivencia, se cubren, se defienden, se autolevantan, y por otro lado se salen a matar entre sí. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, ellos pueden querer ser un poder contra nosotros, digamos, que bueno, tiene diferentes estamentos, pero lo que prima es la individualidad, digamos. Son todos, no hay una construcción colectiva que pueda primar en función de que, bueno, lo que dice uno termina en el otro. No, finalmente son individualistas y tienen ganas de sobresalir uno sobre el otro en cualquier momento. Y lo de este periodista, que bueno, digamos, yo siempre, la otra vez lo comentaba, me parece que le hace mal a la profesión de los periodistas, ¿no? La Nata como periodista, lo que hace es sobresalir y quizás cansarse, porque también debe decir, pero al final lo hacen una bien. ¿Puedes decir que le saltó la ficha? Yo creo que le saltó, sí. ¿Le saltó la ficha? Sí, sí. Yo lo cojo en una, yo vengo remando acá. Tal cual. Yo me disfrazo, armo no sé qué, bueno. Y al final no hacemos una, muchachos, no levantamos el perímetro, o sea... Y se les complica en ese sentido también. Por supuesto, porque no hay posibilidad de creer que lo que está enfrente de Cristina, del Frente para la Victoria, sea serio cuando no se pueden poner de acuerdo en nada, digamos. No es que hay un frente que tiene una agenda ideológica, sistemática, programática que va para aquel lado de la Argentina. No, ahí estos son todos... Aprovechan algunas situaciones, aprovechan los canales de televisión, aprovechan, digamos, los estudios para hablar en contra del gobierno, pero no se sabe qué piensan ellos. Se la voy a hacer difícil. Cualquier candidato que hoy tenga la aval de Cristina, ¿le gana a cualquier candidato de la oposición? Cualquiera. Cualquiera. Ningún candidato de la oposición. Lo pongo a mi amigo el Cucho y gana. El Cucho gana, exactamente. Cucho con Adornato, Cucho. Sí, algún día voy a poner una foto, escucho, para que te sepan de dónde volando. Algún día voy a poner una foto y lo van a conocer. Sí, yo creo que cualquier candidato
que tenga el acompañamiento de la Val de Cristina como líder, Cristina como la gran electora, bueno, seguramente quien pueda asegurar la continuidad de este modelo de país es el que gana. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿lo ves a Máximo jugando esta elección? Opinión personal quiero, no opinión de la órgano y de todas esas cosas que ustedes tienen muy arraigadas. No, yo creo que Máximo tiene condiciones para jugar y para ser candidato a lo que quiera. La verdad que sí, yo lo veo como un cuadro integral, lo veo como un cuadro aparte de los que necesitamos, que conoce la militancia desde el principio de una unidad básica hasta planteos de política internacional comparado con nuestro país, con el resto de los países del mundo, que me parece muy importante. Es un cuadro muy formado. Integral. Un cuadro integral, exactamente. Pero la realidad es que mentiría si diría que entre nosotros tenemos charla de una posible candidatura acá y allá. No, hablamos de cómo seguir profundizando este modelo de país y cómo consolidar nuestra militancia, nuestra forma de militar, no solo en la Cámpora, sino en el Frente para la Victoria. ¿Ves a un joven de cualquier extracto, de la Cámpora, de Levita, de cualquiera de los movimientos de juventud, ves a un joven en la fórmula? Yo creo que... No te estoy pidiendo orden, no, dentro de la fórmula. No, yo creo que cualquier joven o cualquier emergente de esta generación política que volvió a creer en la política de la mano de Néstor y Cristina, volvió a creer en el peronismo también. ¿Te pasó a vos eso? A mí me pasó completamente. Sí. ¿Crees en el peronismo? Yo creo en el peronismo, por supuesto, y lo reconozco y siempre lo digo, digamos. Yo creo en el peronismo a partir de la convocatoria de Néstor y de la consecuencia en sus acciones desde el gobierno. ¿Tenés coincidencia con mi amigo Cuervo Larroque, que coincide que el peronismo es la construcción integral y que el kirchnerismo es la mejor expresión del peronismo? Es eso. El kirchnerismo es la actualización del peronismo, No, lo digo porque yo he escuchado a varios que dicen, no, yo soy kirchnerista, no peronista. Yo vengo del peronismo de Perón, yo vengo de una militancia anterior a Néstor, anterior a Cristina, me he fumado varios muertos también, porque hay que reconocerlo, hemos apoyado cada cosa que, por eso te decía lo de mi amigo Felipe, porque los conozco a todos hace ya varios tiempos, y sé que han dicho en algunos otros momentos y sé que dicen hoy, entonces vos decís, ¿cómo podemos haber cambiado tanto de opinión? Pero bueno, suele ocurrir, de hecho, el Solá, que fue gobernador por el peronismo, no es el Solá que vos ves hoy en el Frente Renovador, pero bueno. No, o por lo menos le creímos otras cosas. En aquel momento que nos tocó votarlo en Provincia de Buenos Aires, le creímos otro tipo de inclusión. De hecho, estaba más cercano en el discurso a lo que es el kirchnerismo que a lo que es el masismo. En el discurso. Después los hechos fueron otra discusión que tuvimos que tragar la galletita los que éramos peronistas en aquel entonces. Y muchos se olvidan de eso, pero los que venimos del peronismo viejo sabemos cuántos engaños hemos tenido que sufrir. Totalmente, pero me parece que bueno, en algunos políticos y puede politiqueros. Sí, actores políticos decimos nosotros, porque parece que realmente actúan la política, no es que la viven. Otro que te voy a robar. Sí, son actores políticos pero reales, ¿viste? Hay un escenario armado, todo. Ah, ¿con escenografía? Sí, me parece, porque hablan y actúan desde ese lugar, desde la especulación. ¿Actores políticos o actores funcionales? Porque yo de política le veo poco. Bueno, actores funcionales a determinada política, si querés. Para mí era plata, más que la política. Bueno, pero... Porque mucha presentación de esquema político. Yo te pregunto, bueno, ¿cuál es el esquema de seguridad que tanto habla Massa? ¿Qué es lo que va a hacer en seguridad? Sí, yo también pregunto lo mismo y siempre pido lo mismo. O sea, a ver, ¿qué piensan? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su alternativa a las cuestiones que hoy sabemos que todavía hay alguna realidad injusta que nosotros como gobierno conocemos y como militantes las vivimos y vamos a pelear y vamos a buscar una solución? A ver, ¿qué piensan hacer ellos? Porque lo único que hablan es de lo que hicimos nosotros y... O de lo que no hicimos. O de lo que no hicimos, de lo que falta hacer, que todos los días damos señales de cómo nos preocupa. La presidenta ayer amplió el plan Nacer, el plan Sumar, digamos, seguimos dando cobertura a muchísimas cosas que son importantísimas para la vida de todos los argentinos y realmente ellos no tienen más que hablar en contra de estos temas o tratar de generar
cuestiones armadas, ¿viste? No, hay corrupción, hay falta esto, falta... Y la verdad que no dicen nada, solamente buscan... No aportan nada para el cambio. Nada, absolutamente. Bueno, yo lo que alguna vez... Y desvalorizan la política completa. Por eso digo, desde políticamente, actores políticos, yo muchas políticas no lo he visto hacer en los últimos 10 años, te diré. De hecho, algunos que yo creía que podían generar un aporte político. Caso del propio Moyano, en algún momento uno creía que la importancia de la CGT era fundamental para un gobierno peronista y de repente vos te encontrás que Moyano es cualquier cosa menos un representante de los trabajadores. Y lamentablemente hay cuestiones que bueno, no tienen una coherencia ideológica, digamos, porque la defensa y la organización de los trabajadores en Perón y en Evita, por supuesto, era clave. Pero hoy los representantes de los trabajadores no son trabajadores y a veces apelan a negocios individuales que a la defensa de los derechos del colectivo. Y ahí es donde el temor del trabajador se transforma en acción, y ahí es donde tenemos que nosotros lograr romper con ese miedo. No todo lo que ves en la tele es cierto, tampoco nos creas a nosotros, simplemente salí, mirá, observá, buscá, investigá, averiguá. Tal cual. Pensamiento propio, pensamiento crítico. No te estamos diciendo venir a creernos a nosotros que somos lo más lindo del mundo, no lo somos. No, tal cual. Tal vez tengamos 1000 errores y tal vez estemos absolutamente equivocados y en 10 años tengamos que hacer una autocrítica gigantesca. Puede ser, puede pasar, pero digo, desde ahí la construcción es colectiva. Totalmente. Si algo no se puede negar en este nuevo peronismo, kirchnerismo, como quieras llamarlo, es la construcción colectiva. La construcción, los vasos comunicantes entre los que nos toca manejar ciertos lugares de poder, de presencia mediática, para el beneficio del resto. Abrir la jugada, como decía el general. Sí, tal cual, completamente. Nadie llega solo, decía Perón. Así es. Y esto me parece que está claro, mira. Es así, nosotros, digamos, nuestra premisa de trabajo diario es la construcción política y creemos que lo que necesitamos en esta Argentina y lo que va a ser capaz de no poder frenar este proceso de transformación y de soluciones que se viene dando desde 2003 a esta parte es un pueblo organizado. Dos políticas, o por sí o por no, porque estoy cerca del final. Dale. ¿Cristina es candidata? Para vos, opinión personal. No puede. ¿No hay forma? No podemos. No podemos. No hay negociación posible, la oposición no lo va a permitir nunca, eso me está diciendo. No, en realidad, a ver, no podemos... La Constitución no puede, ya lo sé, pero si la oposición quisiera, como lo dijo Máximo, podrían competir con Cristina y darle la oportunidad que sea... Lo que no puede la oposición y lo que no quiere la oposición es competir contra Cristina como es Cristina, una estadista, la gran electora y la persona y la líder política que hoy en el país tiene el acompañamiento y el sustento popular, digamos. Contra eso no pueden. ¿Qué logró Mayra Mendoza en su corazón, política y humanamente, en los últimos 10 años? Desde lo profundo, ¿qué lograste vos? No el colectivo, sino vos como persona. Creo que correr cada vez más la mirada sobre mí y poder creer en mis compañeros, en una construcción colectiva, en un país que, por supuesto, soy optimista como militante política y sé que podemos estar aún mejor, pero es necesario que haya gente honesta, con muchísimas convicciones y que trabajen todos los días. Un sueño a corto plazo y un sueño a largo plazo. Un sueño a corto plazo y puede ser formar una familia, ser madre, y un sueño a largo plazo poder vivir en una Argentina aún mejor que la que vivimos hoy. Gracias por haber venido, los últimos 30 segundos son tuyos. Bueno, agradecerte, por supuesto, saber que estos espacios son posibles porque tenemos cada vez más voces, más inclusión en estos lugares y que ojalá sirvan y los que nos estén escuchando, los que nos estén mirando, puedan comprender lo importante que es estar acá, que vos estés acá, que yo tenga posibilidad de tener esta palabra y que, como recién dijiste, puedan tener su pensamiento propio y que no se guíen con una sola campana, sino que puedan pensar y elegir ellos. nos vemos el domingo que viene. Ha sido un placer tener a esta hermosa mujer en todo sentido, por dentro y por fuera. Mayra Mendoza nos engalana esta noche. Chao, nos vemos el domingo. Cuídense.